bienvenido a esto que se llama Dosis Semanal. Los voy a estar acompañando por la próxima hora. El viernes pasado se supo el número de inflación en la ciudad de Buenos Aires, que fue del 3%. Lamentablemente, la inflación no es a la baja y el próximo martes vamos a tener por parte del INDEC cuál es el número de inflación. Fíjate, dame la primera plaquita y ponémela a pleno, así la leo con ustedes. ¿Sí? Ahí tenés. Esto es la inflación de la ciudad de Buenos Aires. La variación mensual fue del 3%, la variación acumulada fue del 8,9% y la variación interanual fue del 32,5%. Y lo que observamos abajo es la inflación nacional, ¿sí? La inflación de todo el país. Y en marzo un signo de pregunta a lo que el REM, que es el pronóstico que les da al Banco Central, las consultoras y los bancos, tiene una expectativa que corrigió hacia arriba, hacia el alza, del 3%. Dámelo también, así lo mostramos. ¿Sí? Este es el relevamiento de expectativas del mercado. Fíjate, del 3,1%, perdón. Para marzo, la expectativa es del 3,1%. ¿Sí? Habla también de la inflación núcleo. La inflación del 2026 interanual, diciembre, del 29,1%. Este dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en septiembre el REM daba 19%. De inflación interanual para diciembre del 2026. Bueno, 10 puntos porcentuales es lo que corrigió la inflación para lo que es el 2026. La pregunta es la de siempre, ¿no? Los salarios no alcanzan, la inflación corre por encima de las paritarias y el problema del plan económico, como si se quiere, como medular, tiene que ver con no poderle resolver eso al trabajador. Eso también impacta en el consumo, impacta en la recaudación y impacta en el trabajo. Está Romina del Pla, diputada nacional del Partido Obrero, y Matías Franco, que es analista económico y consultor PYME, me va a estar ayudando un poquito a entender el momento que está viviendo la Argentina. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, algunos datos de inflación, me parece que lamentablemente tenemos que seguir diciendo que la inflación no ha bajado. El presidente también, en la entrevista que dio en la televisión pública el día miércoles, dice que estamos pasando por un momento complejo, pero que el país está muchísimo mejor del 2023. Digo, el punto de comparación siempre sigue siendo el 2023 cuando ya estamos en el 2026. Bueno, ya esa comparación quedó vieja, digamos. ¿Por qué? Porque la gente vive aquí ahora y ya hace más de 2 años que está padeciendo la política económica del gobierno de Milei. Recordemos su motosierra, sus despidos, su ajuste brutal. Y bueno, el ajuste que se le dice a la gente, bueno, apretate un poco el cinturón porque vamos a acomodar las variables y entonces eso va a permitir salir adelante, bueno, se demuestra que es un fiasco, ¿no? Entonces ya en lo que va del 2026 ya se, digamos, gastaron. Y un poco de paciencia. Sí, también. Paciencia, 2 años y medio, ya es bastante paciencia, pero además vos fíjate que en estos 3 meses ya se gastaron la inflación prevista en el presupuesto para todo el año. Entonces, bueno, quiere decir que la cosa no va. Y no va cuando vos estás hablando con trabajadoras, con trabajadores, con jóvenes, te das cuenta que la situación no va porque ya no se puede estirar nada más. Los salarios a la baja, que han ido perdiendo poder adquisitivo en forma brutal. Ya venían mal con el gobierno anterior, sí, claramente, pero ahora eso se agudizó en un nivel brutal. ¿Y qué pasa? Al principio la gente cómo estira, y bueno, toma un crédito, paga con la tarjeta del supermercado, vendió algo, achicó algo. Era más bienes durables, ¿no? que el supermercado. Después terminó siendo el supermercado, después pagando el mínimo, después claro. A un familiar, ¿no? Entonces, el problema de las deudas es una cosa tremenda, porque hasta el trabajador, digamos, asalariado en blanco con un salario más estable, ya ha tenido que tomar distintos tipos de créditos y demás, y ya no tiene más cómo pagar. Yo te doy un ejemplo. Nosotros somos docentes, yo soy docente de la provincia de Buenos Aires. Por un tema administrativo, el gobierno pagó varios días después, pagó el 9 de abril. El salario de este mes, ¿no? En la provincia. Bueno, a la mayoría de la gente se le vencieron los pagos de tarjeta de crédito, de deuda. Todo el mundo tuvo que pagar. Pero ahí te van a decir, bueno, pero los docentes lo tiene que pagar el gobernador. Bueno, no importa. Yo te quiero decir que es una realidad de los argentinos. El fenómeno del endeudamiento me estoy refiriendo, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que pagar algún punitorio, alguna situación, y esto se reproduce en cualquier trabajador. Esta semana hemos visto la crisis con los choferes de colectivos. O sea, hemos visto el problema con el transporte, y claro, el salario de un chofer de colectivo está en 1.100.000, 1.200.000, cuando históricamente el trabajo del chofer de colectivo siempre estaba bien pago. Era bien pago. Matías es especialista en pymes, ¿no? Digamos, para mí es la matriz productiva de nuestro bendito país. ¿Cerraron 22.000 pymes en lo que va de gobierno de Milei? ¿Es cierto ese dato?
Mira, es un dato cierto. Yo acá quiero poner sobre la mesa lo siguiente. Tenemos que entender, y si tengo tiempo lo explico, o trataré de explicarlo. Tenemos que entender que suceden, en la misma realidad suceden dos cosas que de alguna forma nos quieren vender como si fueran distintas y no pudieran ser a la par. Y es la misma realidad. Hoy que estamos con Artemis 2, todos con las dos caras de la luna, bueno, hay dos caras de la realidad que son ciertas. Una, el país está creciendo, sí. Si me dejan lo explico. ¿El país está creciendo? Sí. ¿Se pronostican un crecimiento alrededor del 4% del PBI en este año? Sí, es cierto. Es una verdad. Es una verdad que la inflación bajó, que la pobreza bajó al 28%, es una verdad. Se cayó el 50%, es una verdad. ¿Es una verdad que empieza a haber tímidamente inversiones? Sí. Es verdad que obviamente caen en algunos sectores, podemos decir minería, litio, café en Tucumán, algunas cosas. Dámelo, vuelvo con vos, pero mientras tanto dame la placa de las actividades que crecieron en por lo tanto, digo, eso es verdad y hay que entenderlo. Como también es verdad es que hoy no se está reflejando en el bolsillo. Las dos son verdades. ¿Por qué te quiero poner esto arriba de la mesa? Es cierto. Que muchas veces, si no solamente lo que hacemos es, sin querer, ideologizamos una apreciación, y hay que entender que la forma, yo creo que si acá preguntamos a la mayoría, ¿qué queremos? ¿Resultados hoy o queremos que cambie estructuralmente? Y sí, quisiéramos las dos cosas, pero yo creo que lo de fondo, lo estructural, que es lo que tiene que cambiar la Argentina una vez por todas, tiene pasos que son inevitables cumplir. Y Estamos de acuerdo con eso. El punto, insisto, es cómo pasás ese puente. Porque si eso te genera desempleo sostenido, digo, electoralmente no lo podés, digamos, continuar. Porque la gente no te va a votar de vuelta. Digo, si vos estás 2 años sin trabajo, o si estás ganando un salario que no te alcanza para pagar el colegio a los chicos, es muy difícil sostenerlo electoralmente. Digo, yo entiendo que el modelo puede estar planteado desde un lugar donde querés tener la macro ordenada, la micro ordenada, fantástico. Mira, perdóname esto. Se tiene que traducir en algún momento en poder adquisitivo de la gente. Y yo creo que hay que entender esto. El gobierno apunta ahí. Me guste o no me gusten los modos del presidente, me guste o no me guste la forma en que habla, la forma en que reacciona, cómo se ríe, la expresión, los perros, me guste o no me guste, tenemos un presidente que dice que va para allá y va para allá. Entonces, a mí me toca en el rol del consultor PYME, atendemos a más de 50 empresas pymes por mes hace más de 20 años. Me encanta además, ¿no?, tratar de ayudar a los pymes porque sin duda, como vos decís, es el motor económico, no solamente en Argentina. En Latinoamérica genera 6, 7 de cada 10 empleos. Es una realidad, no son las grandes corpos, es eso, sin desmerecer. Entonces digo, la verdad que hay que entender, yo le digo, tengan por favor un escenario los pymes donde todas las variables que el presidente dice que van a suceder, sucedan. Bien. Digo, ¿es el escenario que pueda tener más probabilidad de ocurrencia? No, pero ténganlo. Haceme un punto que te quiero ir pimponeando algo de información, ¿sí? Algo de datos, que tiene que ver con las proyecciones de PBI que hizo el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El 2026, que va a crecer el 3,6%, cuando va a crecer el 3,7%, o sea, le dio un puntito más para arriba. El REM igualmente dice el 3,2%, pero bueno, esto digo en función de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Y dame la de actividades del mes pasado, que están todas las actividades. Porque el presidente habla también del crecimiento, que es cierto, este número es cierto, el tema es cómo está distribuido este crecimiento y qué impacto tiene eso hoy en el laburante, ¿no? Vos fíjate, porque siempre dice de los datos, no hay que pelearse con los datos. Estos son las actividades industriales que dio la información en el mes corriente, ¿no? En el mes de marzo. Pues fíjate, alimentos y bebidas y tabaco, menos 3,1%, ¿sí? En variación interanual 7,2% y en variación acumulada interanual menos 3%. En lo que es textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, menos 4%, menos 22%, menos 22%. En lo que es madera, papel, edición e impresión, 0,3 positivo, ¿sí? En lo que es variación intermensual, o sea, respecto al mes anterior, menos 1,% y menos 0,%. Vos miras casi todas las actividades que discriminó el INDEC y en la inmensa mayoría son negativos. Claro, cuando sumás minería, cuando sumás, digamos, la banca, las finanzas, llegas al 3, al 3,5. Pero en términos generales la actividad está para abajo. A ver, si no entendemos que llueve de arriba para abajo, tenemos un problema. Entonces, ahora, hay 5 pasos que no podemos evitar. Primero es orden. Orden fiscal, orden monetario, orden de la inflación. Ya voy con vos, Romina. Segundo, crédito. ¿Sí? Sin crédito es imposible crecer, eso lo sabemos nosotros como personas y lo saben los pymes, necesitamos crédito. Hoy no lo estamos teniendo tímidamente, Banco Nación que el 25%, pero esto no está. En tercer lugar, ¿para qué queremos crédito? Para invertir.
Sí, para invertir, ¿qué? Para generar empleo. ¿Y para qué generar empleo? Para el consumo. Pero todo esto que estás describiendo no está. No está. Perdón, déjame, porfa, terminar una por lo menos. Cerrámelo y que vos, Romina, dale. Son 5 pasos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Es muy fácil hablar y decirle, pongámosle plata en el bolsillo a la gente y hablar de acá. Cuando no querés... Yo no digo eso. No digo que ni vos ni que algunos nadie, dicen ese discurso. Conceptuales. No estoy diciendo de nadie. Ahora, es muy simple enfocar acá, pero ahora, ¿queremos un cambio estructural serio en Argentina? No puede haber si no se dan estos 5 pasos. Es técnicamente imposible. Yo creo que la dirección y la directiva que tiene el gobierno es la correcta. Bien, ¿cómo está digamos, la creación de empleo en la pyme hoy en Argentina? Mira, yo creo que si en general, ¿no? Sí, si me preguntás a mí, me toca dar mucha charla a empresarios pymes y siempre me gusta irle con dato duro y la verdad desde lo que yo hago. Y la verdad es que yo veo con un optimismo fáctico, digamos, sobre números que cualquiera que conozca Argentina sabe que los primeros 3 meses en Argentina son diferentes a los 9 restantes. Siempre tenés muchísimo más costo en todos lados. Por lo tanto, si uno estira... Claro, si yo te muestro un dato suelto y te muestro 3,9... Y a mí la verdad que sea 3 no me preocupa, porque el problema es cuando era 30. Ahora 3 no me preocupa. ¿Pero no te preocupa que el presidente dijo que él en 18 meses ha asumido dejar de emitir, la inflación iba a estar en 0? No, te voy a explicar por qué no. Acá hay que entender, mira... Perdón, ¿y no te preocupa si la inflación es del 3 y las paritarias son del 1? Claro que me preocupa como persona, me preocupa. Pero, no, pero más que me preocupa, me ocupa. Me ocupa, pero déjame decirte esto. Cuando uno establece un objetivo desde la gestión, se llaman que los objetivos tienen que ser SMART, por las siglas. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas, con una de tiempo. Yo creo que en Argentina históricamente no planificamos. Argentina no planificó históricamente y Argentina no sabe finanzas. Vos terminás, vos cualquiera, termina con 18 años en la secundaria siendo un burro financiero y hay un montón de problemas que no me quiero ir de tema, pero que tienen que ver con la concepción. Ahora, yo lo que creo es que acá hay un objetivo claro y que sea del 3 me preocuparía si no hubiera un objetivo de llegar al 0. Y el objetivo es llegar al 0. ¿Por qué? Porque cuando uno clasifica la inflación en términos internacionales, que hay 4 formas, vos tenés hiper más de 100, alta entre 20 y 100, ahí está Argentina hoy, de 2 a anual estoy hablando, del 2 a 20 es moderada, y menos del 2, Suiza, Japón, Estados Unidos, que se pasó un poquito ahora, menos del 2 baja. Acá donde está apuntando el presidente. Ahora, si en el camino voy un poquito para acá, es como que me diga las bandas no me gustan del dólar. Y la verdad que hay una política económica, hay una política monetaria, hay una política fiscal clarísima, que es lo que hoy permite que empecemos a discutir la micro. Y yo celebro que discutamos la micro con una reforma laboral aprobada en el Congreso, con todos los gritos y cosas que pueden no gustarnos, pero quieras o no, se aprobó ahí. Se legitima, para afuera tenemos fuerza jurídica y eso permite sin duda que uno tenga un poquito más de ganas de invertir. 82 artículos están judicializados, está frenado. Y ya lo sabemos ya lo sabemos también y lamento que sea así. Ahora, déjame sumarte algo más y yo creo que acá lo que falta es que, como el presidente bien mencionó, una pata más de la reforma de segunda generación y es la impositiva. No podemos no poner arriba de la mesa el tema impuesto. Es una pata de elefante. Porque digo, la pyme para que tenga condiciones de competir, digo, es primordial que tenga menos impuestos. Si no, ¿cómo compite con China? 160 impuestos no puede existir. Eso. O sea, ranqueamos número 1. O sea, tenemos la mayor presión tributaria. No puede ser. Te comparás con quien quiera. Brasil tiene 100, que es el que segundo le sigue. Después tenemos Chile, Paraguay, Uruguay, México, con 11, 10 impuestos. Me tocó una charla en la Cámara de Comercio de Argentina al lado de un chileno, 10 minutos cada uno. Cuando yo empecé a mencionar la cantidad de impuestos que tenía el chileno, me dijo, ¿es cierto eso? No te creía. No lo podía creer. Romina, digo, lo que se ve en la agenda legislativa, en este que vos marcabas bien, en este ánimo que hay, sumado, digo, a los tiros en el pie que se viene dando el gobierno con los casos Adornis, con Libri y demás. ¿Cuál es la agenda legislativa? Porque no es lo mismo, me parece, el año pasado y los proyectos cómo tramitaban a cómo pueden tramitar hoy, con un bolsillo mucho más flaco y con escándalos que, si se quiere, le derritió de alguna manera la narrativa que era que ellos venían a terminar con los privilegios de la casta, de los políticos, de vivir como millonarios cuando eran empleados públicos. Bueno, la narrativa está aplastada, ya está. Están en subsuelo, no la pueden levantar con nada. Hasta ahora lo que el gobierno ha hecho es descargar toda su política económica contra los trabajadores, los jubilados, despidos, ataques, digamos, a ciertos beneficios de la población. Ahora está todo este escándalo con los medicamentos de los jubilados. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de ese brutal ajuste, no pasa nada.
Yo me permito discrepar, no pasa nada, no hay desarrollo hacia ningún lado y la reforma laboral demuestra esto, ¿a costilla de quién? De los trabajadores. Y por lo tanto, como además es abiertamente inconstitucional y demás, bueno, tiene artículos suspendidos, con la ley de glaciares ya está pasando exactamente lo mismo. Entonces, el gobierno, cuando ha tenido que tocar la cuestión impositiva, por ejemplo, sí la tocó. ¿Qué hizo? Le sacó los impuestos a los bienes de lujo. No se preocupó por resolver algún problema que tenga que ver con el exceso de impuestos al consumo o exceso de impuestos sobre los pequeños pymes o comercio. No, se abocó a resolver un tema que es eliminarle los impuestos a los bienes de lujo. Y así estamos. Entonces, quiere decir que no es que tienen capítulos nuevos de esta situación. Entonces, ahora que ya aprobaron la ley de glaciares, que les interesaba, pero que no les va a resolver el problema, no está claro para dónde van a ir porque están muy debilitados. No está claro. Sturzenegger dijo que iban a iban a abordar el tema de la propiedad privada con 5 medidas, 5 leyes, revisando 5 leyes que son todas ataques, por ejemplo, al ambiente, a los pobladores sin vivienda. Entonces, ¿a dónde quieren atacar? Quieren modificar la ley de manejo del fuego, la ley que prohíbe la venta de terrenos, de tierras extranjeras, complicada la zona de frontera. Los temas a debatir que se vienen por delante en este clima social. Lo tiene muy complicado y de hecho en la última sesión, te cierro con esto, los 9 pedidos de apartamento de reglamento por diversos temas, entre los cuales estaba la interpelación a Adorni, el voto de censura, la citación al presidente para que venga a contestar sobre el caso Libre y demás, todos ganaron. Tuvieron voto mayoritario. Después, obviamente, el apartamento de reglamento necesitaban 3/4 partes, pero quiere decir que esa mayoría al gobierno se le empezó a quebrar. Gracias, Romina. Muchísimas gracias por haber venido. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Bonhar es el salón de eventos del país que revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mira. Maxi Consumo siempre te da algo más porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mira. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Lentejas Marolio por 400 gramos, 999,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 899,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Llegó el momento del consultorio que hacemos todos los domingos para responder todas las preguntas que nos mandan a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Muchísimas gracias por escribirnos. Como siempre nos pueden escribir al 11 3906 1511 y ahí que la recibo a la doc, a la número 1, a Natalia Ponce de León. Le vamos respondiendo todas las consultas que nos hacen. Muchas de ellas son las mismas y le respondemos a más de uno. Así que bueno, bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? ¿Todo gusto? ¿Todo bien? Buen domingo. Bien, todo tranquilo. Buen domingo, bienvenida. Gracias. Bueno, a ver, novedades que ya las contamos el domingo pasado, que eran los aumentos, que la verdad eran muy magros, eran alrededor de 10.000 pesos, es que la nada misma. Exactamente, hace casi un año que venimos con estos aumentos, que son 6, 7, 8, 9, 10, nos llevan 2 alfajores. Totalmente, y que el bono, como también siempre hablamos, sigue en 70.000 pesos para la mínima. Exacto. Si no tenés ningún otro ingreso, ¿no? Exactamente, si no termina siendo 380.000 la jubilación mínima. Hoy estoy haciendo los RUB con la gente que viene para los primeros saberes, me decía 380, 450. Claro, parece que falta una parte de la jubilación, pero no, por ahora son esos montos, la verdad que son bastante bajos y el bono creo que es una de las causas principales de que eso haya quedado así, porque si hubiera aumentado como debería haber sido y como fue también el haber, hoy estaría por lo menos en 150 y llevaría la jubilación por lo menos a 600, 650.000 pesos que tendría. En esos montos, digo, porque uno dice 600.000 pesos para todo el mes para un jubilado, decís, es nada misma. Pero nada tampoco. Los 380... Es mucho menos, exactamente, por lo menos tendría. Vamos a tener una inflación general en el orden del 3% en marzo. La de un jubilado siempre decimos que tiene una canasta que lamentablemente es más cara, es más costosa. Servicios, pensemos que con 380 o 450.000 pesos, ¿qué puedes comprar más allá? Y que no te alcanza, comida, artículos de limpieza, servicios, alquiler y nada más. Y todo eso lleva un aumento mucho más grande y amplio que el 3%. Totalmente. Nos metemos, si te parece, con el consultorio. Primera pregunta del día de hoy. A ver, dámela acá en la pantalla y la leemos. A ver quién nos escribió. Graciela, de Resistencia. Uy, besos grandes a todo Resistencia. Me separé, pero la casa sigue estando a nombre de los dos. ¿Me puede ayudar, doctora?
Bueno, acá hay que ver un poco la situación, Claro. ¿no? Porque la casa va a ser... La situación. ¿Sabes qué? Acá lo que tenemos que ver es qué quieren hacer, porque obviamente la casa va a estar a nombre de los dos hasta que ellos lo decidan, porque uno se divorcia, pero además del divorcio y la sentencia que separa la unión de la pareja, también hay que ver con los bienes qué se hace, si va a ser una separación de bienes o no, porque hasta que no lo decidan, en el registro va a estar a nombre de los dos. Así que a tomar la decisión y quién se quiere quedar con esa casa, porque si tenés una ex o un ex muy bueno y te dice quédate vos, bárbaro, bueno, puede quedarse, pero si no tienen que vivirlo y tomar la decisión de si van a vender y cada uno va a comprar. Ella igualmente habla de separación, no habla de divorcio. Yo creo que primero tiene que divorciarse. Exactamente, muy bien, Augusto, porque si no se divorcia no va a poder hacer ni siquiera esa división de bienes. Así que divorcio, división de bienes y adjudicación de esos bienes, ¿no? ¿Quién se va a quedar? Ahí pueden poner a través del divorcio la casa que quede en alguno de los dos o que le compre la parte quizás. Si tienen hijos, casi siempre queda por ahí la mamá viviendo en la casa, pero si no tienen hijos y quieren dividirse, pueden comprar alguno de la parte o ponerla en venta y comprar luego por separado cada uno un inmueble. Clarísimo, clarísimo. A ver, vamos con la otra del día de hoy. A ver de dónde nos escribieron. Me gusta saber de dónde nos escriben. Sí, no, pero ¿sabes quién vino hoy? ¿Quién? Una señora de Berazategui. ¿En serio? Y sí, el otro día que dijimos que no sabíamos dónde era Sobrignes, era de Berazategui, porque después un chico que miró la tele me dijo, escúchame, no saben qué es acá. Y cuando vino la señora que era de Berazategui, le digo, el otro día, y se acordaba porque no se había visto. Ah, mira que le mandamos un beso. ¿Te Una acordás el nombre de ella? locura. No. No era ella. Ah, ¿no era ella? No era ella, pero era del barrio y sabía dónde quedaba. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Matías de Flores, acá de Capital Federal. Me quebré en el trabajo hace 5 años. ¿Hasta cuánto tengo tiempo de reclamar una indemnización? Pero 5 años, no, eso ya... Te lo contestó Augusto, mira. Claro, 5 años ya... ¿Viste? No hace falta que me llames a mí. Claro. Lamentablemente ya prescribió. Exactamente, prescribió. Claro. Sí, 2 años. Qué lástima, Matías. Bueno, a ver, dame otra. De Aníbal, ahora de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Mi señora falleció, tengo que hacer la pensión y la sucesión por la casa y el auto. ¿Me ayudas? Bueno, ahí está, Aníbal, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden hacer los dos trámites paralelamente. Por un lado, la pensión, antes la hagas, obviamente antes vas a empezar a cobrar, eso es muy importante, porque obviamente seguramente utilizaban ese dinero para pagar las cosas del hogar Claro. mes a mes, así que hay que hacerlo rápido para que cobre rápido. También cuando cobran ese retroactivo pasan a cobrar lo que le quedó en el banco a la persona. Viste que muchas veces dice, uy, falleció y no cobró el último haber. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, directamente con la pensión vas a pasar a cobrar ese monto que había quedado. Después, y paralelamente, se puede hacer la sucesión para vender el auto. Muchas veces... Más cuando fallecen los hombres, bueno, ahora las mujeres también manejamos un montón, por ahí queda el auto parado porque otra persona no maneja o por ahí de repente tenían otro auto. Y o no estaba el hábito de ella salir a manejar o él. Exacto, o tenían 2 autos y dice, bueno, ahora necesito vender el de ella que ya no está. Bueno, se puede hacer. La sucesión la vamos a abrir con la partida de función, certificado de matrimonio. Recordemos que heredan cuando están casados, a veces me llaman concubinos. Ahí no ves un Te perdiste, si no te casaste, no heredaste. Pero si estás casado sí, así que con el certificado de matrimonio vamos a iniciar la sucesión. Obviamente, título del auto en mano, se paga una tasa, una sobretasa de justicia, después que está la declaratoria de herederos. Y otra cosa muy importante que tienen que saber, que los que heredan son los hijos. O sea, que por ahí dice, ay, vengo a hacerlo en el auto para venderlo, así me compro otro, y de repente decís, y la declaratoria de herederos es a favor de los hijos y no es tuyo. A ver, si sos la esposa, tenés un porcentaje de la sucesión. Y un porcentaje de los hijos. Claro, pero en realidad tenés bienes gananciales, ese auto es 50% de uno y 50% del otro. Del que fallece, el 50% lo heredan los hijos. La pareja nada, solamente el 50% que tiene por ser ganancial. Que ya era de ella. Salvo que ese bien sea propio, es decir, que lo trajo al matrimonio o que lo tuvo antes de casarse. Exacto, o por una donación en el matrimonio. Claro. Entonces ahí sí hereda el cónyuge como un hijo más. No hay bienes gananciales, sino que ese bien se divide en 2, 3 o cuántos hijos tenga. 11 39 06 15 11 nos escriben ahí de todas partes del país y le respondemos. Y ahora tenemos la pregunta de Antonio de Versalles. ¿La jubilación se la puedo dejar a uno de mis hijos? Bueno, buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, buena pregunta porque parece que no, yo siempre digo, la jubilación es poco, pero todos los meses la tenés con aguinaldo, así que es muy importante. No me digas que se la puede dejar a un hijo. No, tampoco es que ahora van a los hijos a pedir las jubilación, porque no se la van a dar, pero hay ciertas circunstancias. Por ejemplo, hijos menores, donde sí le va a quedar la cónyuge o la concubina, o hijos con una discapacidad. Ahí sí vas a poder tramitarla y vas a poder hacerlo. ¿Hijos menores? Hasta los 18 años.
O sea, es un montón, un montón. Sí, un montón. O sea, ¿vos le podés dejar la jubilación a un chico de 12 años? La ¿A un pensión, hijo? o sea, si fallece, sí. Sí, mira. si fallece, sí. Hay 5 personas que son como los derechohabientes que tienen derecho a cobrar justamente. O sea, todos los que tienen jubilación. segunda o tercera administración, que tienen hijos de vuelta, a eso le cabe. Aparte me gusta porque ahora viste que tienen varios, si hacemos la asociación somos 42, porque Claro. la esposa nueva, la esposa anterior con los hijos de ahora, con los hijos, y se comparte, viste que le da así. Muy bien. Entre todos. A ver, dame la última, a ver, de Andrea, de Tucumán. Me quiero divorciar y quedar con la casa. ¿Me la puede vender? Sí. Ahí está. Sí. Bien, sí, te la puede vender. Claro. No pido que se la regale, ¿viste? No, Con por eso, dignidad, por te la eso compro. me reí hasta ahí. Cuando vi la pregunta dije, no, está bien. Está bien, se la quiere comprar, sí, se puede llegar a un acuerdo. Es difícil después de divorciarse llegar a acuerdos, pero se logra. Así que si hacemos un buen divorcio y llegamos a un buen acuerdo, puede hacer que esa casa la compre y pase a estar en el registro de la propiedad de provincia o de capital a nombre tuyo. Le escribís al 11 3906 1511 a Nati, te lo resuelve. ¿Va a tus redes que son, Nati? Natalia Ponce de León 1, jubilate en vivo. Gracias, genia. A vos. Buen domingo. Igual. Maxi Consumo siempre te da algo más porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi Consumo imperdibles para que ahorres de verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Lenteja Marolio por 400 gramos, 999,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 899,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te espera más, escucha bien, de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en tiendafc.com. Momento de hablar de nuestro cuerpo, hablar de nuestra salud como cada domingo. Hoy nos visita Romina Maur, que es cardióloga, y nos va a explicar un poquito, primero, cómo prevenir todo tipo de problemática en nuestro corazón y también qué pasa con el colesterol alto. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Un poco, primero, ¿cómo nos anticipamos en el día a día nuestro para poder gozar de buena salud? Bueno, primero lo básico, una buena alimentación y el ejercicio físico. Yo siempre digo que no es tan complicado y para simplificarlo, una buena alimentación es la carnicería y la verdulería, es decir, salir de los paquetes de la industria. Digamos, de los ultraprocesados. Exacto, exacto, ahí no te vas a equivocar. Y después el ejercicio físico, que es el ejercicio, es la actividad que hacemos dirigida, que lamentablemente por la vida que llevamos está muy recortada. También digo yo mucho, esto lo uso en el consultorio, los seres humanos somos animales en actividad. Estamos diseñados para estar activos, para perseguir a nuestras presas, para trepar a un árbol y cosechar nuestros vegetales y para huir de depredadores. Como no lo hacemos, hay un montón de cambios metabólicos que fueron pasando y que van en detrimento de nuestra salud. Ahora, es válido, por ejemplo, porque es muy cierto lo que vos decís, la dinámica diaria que tiene hoy una familia, una persona, un trabajador, porque si no tengo tiempo para ir al gimnasio, ahora, ir caminando al trabajo o ir en bicicleta, digo, ¿eso cuenta también o tiene que ser una actividad física, digamos, más dura? Claro, esas son dos cosas diferentes. Actividad es todo movimiento y ahí entraría lo que vos decís, subir escaleras, trasladarme hacia un medio de transporte o trasladarme caminando a la escuela o al trabajo. Y después tenés el ejercicio físico, que es cuando hablamos de lo que está armado en una dosis, en una frecuencia y en una intensidad, que es lo que, por ejemplo, los cardiólogos recomendamos como los 150 minutos de actividad de ejercicio físico semanal aeróbico. Bien. Que puede ser una caminata, en realidad. Perfecto. Y los ¿Una podés caminata dividir. de cuánto tiempo? Los puedes dividir como quieras, 150 minutos semanales, idealmente para tener estímulo aeróbico que duren media hora o más, para que el metabolismo tenga tiempo de acomodarse y sacarle el mayor beneficio, pero hoy por hoy hay un montón de estudios que incluso donde se ve que 2 horas juntas es lo mismo. Ahora, vos me hablabas también de, por ejemplo, para reducirlo, ir a la carnicería, ir a la verdulería, tal vez ir a la pescadería. Decías que tampoco es tanto el hábito que vos en el consultorio recibís que la gente come mucho pescado. ¿Qué pasa con las bebidas?
¿Podemos tomar vino una vez a la semana? ¿Una cerveza? ¿Se puede tomar? ¿No se puede tomar? Lo ideal es no tomar alcohol cero. ¿Qué Mira, pasa con la bebida? Yo creo que un profesional de la salud no puede recomendar el uso de un tóxico. Okay. Eso, en un principio, Bien. el alcohol es un tóxico y, por otro lado, el efecto metabólico del alcohol no es beneficioso y el efecto sobre el corazón no es beneficioso. Si bien hay como este dicho de que la uva tiene antioxidantes y demás, hoy sabemos que el alcohol aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de arritmias, aumenta per se los triglicéridos, puede generar hígado graso. El alcohol es un azúcar y se metaboliza azúcar, entonces también desmejora el metabolismo de los hidratos de carbono. Ahora, me hice un estudio de sangre y cuando veo colesterol lo tengo alto. Estoy ahí parado, ¿no? Y bastante alto, si me da. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que ir al médico porque el colesterol tiene una trampa. Hoy por hoy pedimos el colesterol total, que ya quedó en desuso, y lo que hacemos es pedir fracciones. Pedimos el HDL, que es el colesterol bueno. Voy a decir, ¿hay bueno y malo? Claro, Sí, no bueno. sí, hay. Ahora te explico por qué. El HDL es el bueno y el LDL es el malo. Vamos a empezar por el malo. ¿Por qué es malo? En realidad esto es fácil. El colesterol es siempre el mismo, pero es una grasa. Y como tiene que viajar por la sangre, que es agua y el aceite no se juntan, va asociado a proteínas. Y la proteína que lleva ese colesterol va a determinar si es bueno o es malo. Okay. Si es de baja densidad, que es el LDL, que es el malo, ese es el que se va a ir a pegar a las arterias. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestras arterias hay receptores que captan este colesterol asociado a proteínas de baja densidad y lo meten para adentro. Y eso es la placa de colesterol. Okay. El HDL es el bueno porque va al hígado y el hígado fabrica cosas con eso. Bien, a ver, digamos, ese colesterol va taponando, si se quiere, nuestras arterias, que en definitiva es lo que empieza a poner en riesgo un potencial infarto, por Exacto. ejemplo, entre otras cosas. Infarto y ACV. Y ACV. ¿Sí? Lo que hace es ir acumulándose. En general, lo más frecuente es la enfermedad aguda. Se acumula adentro de la pared de la arteria. Por algún motivo, la arteria se rompe por un pico de presión, un pico de estrés, y nuestras plaquetas que viajan por la sangre trata de arreglar ese agujerito. No es que el colesterol se sale. Okay. Trata de arreglar eso, se hace un grumito de plaquetas, se desprende y viaja. Perfecto. Y Ahora, se enclava y si tapa. nos encontramos que el colesterol malo, este que bien describiste entre el bueno y el malo, está alto, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Se va al médico. Al médico. En realidad ya fuiste al médico porque si no, ¿cómo te enterás? ¿No es que tenés algún síntoma previo de que tenés colesterol alto? No hay síntoma. Es silencioso. Okay, Uno tiene silencioso. que ir a buscarlo. Hay que hacerse análisis de sangre y ahí encontrás los valores y ahí hay una trampa. Porque cuando vos mirás el valor de laboratorio podés tener una idea de que está alto o no, pero con el LDL no se toma un valor estándar para toda la población. Que sea alto, muy alto o normal depende de un montón de cosas. Y del paciente. Exactamente, depende de tus otros factores de riesgo cardiovascular, de si sos hipertenso, si sos diabético, si sos fumador. Depende si ya tuviste algún evento cardio o cerebrovascular, ahí te ponen más riesgo. Y también depende de si tenés enfermedad subclínica, se llama. Entonces hay que ir a mirar las carótidas con ecografías y hay que determinar. ¿El ecodoppler es ese? Exactamente. El ecodoppler. Se me hizo uno hace poquito, estoy al día. Sabía que venías, entonces me hice estudios Todo. para estar en tema. Doc, si te quieren contactar, si te quieren ir a ver, si tienen más consultas, todos los que nos están mirando, ¿a dónde lo pueden hacer? Me encuentran en redes, en Instagram, en @modocardio. Bien, sí, ahí está en el graph. O Y en Fleni. en el Fleni. Van y preguntan por vos. Totalmente. Doc, muchísimas gracias. A ustedes. por haber venido. Te cuento algo, que estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Maxi Consumo siempre te da algo más porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad.
Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Lentejas Marolio por 400 gramos, 999,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 899,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Bueno, muy bien, momento del mano a mano. Hoy nos visita Emanuel Danan. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Gracias por invitarme nuevamente. No, un placer y muchas gracias por venirte un domingo. Por favor. Emanuel, un poquito una reflexión te voy a pedir del momento que sentís que está atravesando el gobierno nacional. Bueno, creo que estamos viendo en este momento las consecuencias de haber renunciado expresamente a las ideas que el gobierno había venido a representar, a las ideas de la libertad, a las ideas en las que muchos argentinos creemos y las ideas que básicamente han fundado nuestra Carta Magna, ¿no? Las ideas liberales. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de 2025, funcionarios de gobierno, escribas, voceros del gobierno han sido muy explícitos a la hora de advertir que, por ejemplo, en La Libertad Avanza ya no habría lugar para librepensadores. Es decir, para pertenecer al movimiento, al espacio, al gobierno, al oficialismo. ¿En qué momento sentiste eso? O sea, asumió el 10 de diciembre del 23. Sí, ¿En qué momento dijiste esto se quebró? No, es que no lo sentí. Mira, hay declaraciones públicas de funcionarios diciendo expresamente aquí no hay lugar para librepensadores. Yo te pregunto a vos, si una persona para ser parte de un movimiento tiene que renunciar a su libertad de conciencia, a su libertad de pensamiento, pues entonces, ¿qué otra libertad le queda realmente? Estamos hablando de un gobierno liberal, estamos hablando de un gobierno libertario. Después vos me podés hablar de un momento particular en el que yo pude haber advertido que esto estaba sucediendo, amén de las declaraciones de funcionarios, de miembros del gobierno. Bueno, en la propia práctica, cuando comenzaron a eliminar a las nuevas caras de la política, a aquella línea fundadora que había no solamente conformado el espacio, sino también había venido a representar un recambio generacional. Te estoy hablando, por ejemplo, de Ramiro Marra o de Eugenio Casieles, que fueron los fundadores de La Libertad Avanza, dos personas jóvenes, muy jóvenes para la política, 40 y pico de años. Sí, nuevos también dentro de la política. Exacto. Fueron removidos y fueron reemplazados por personajes siniestros que los argentinos nos hemos cansado de ver en todos los gobiernos que han fracasado. Por ejemplo, un gabinete con Daniel Scioli como si fuera una novedad, como si fuera una lucha contra la casta, un armado en manos de Sebastián Pareja, financista de Cristina Fernández de Kirchner, de la campaña de Cristina Kirchner, o un Nene Vera, una persona absolutamente repugnante y parte del gobierno liberticida de Alberto Fernández. ¿Y qué significa también esto que está pasando con Manuel Adorni, hoy jefe de gabinete de ministros? Y lo que implica desde lo simbólico y por supuesto desde lo real, ¿no? Porque hay una instrucción de un juez que está investigando, hay una imputación donde entre otros delitos se está investigando lo que es el enriquecimiento ilícito. Digo, ¿qué implica esto para el gobierno después de lo que han venido diciendo repetidamente antes de ser gobierno? Con respecto a los beneficios que tenía la casta, los privilegios, el uso del Estado para beneficio propio, etcétera. Bueno, primero que nada, por supuesto, lo de Adorni lo tendrá que resolver la justicia. Por supuesto. Ahora, si te juntás de tanto kirchnerista, se te va a pegar. ¿No es cierto? Si vos venís a expulsar a la casta y te rodeas de la casta, vas a terminar siendo parte de la casta. Y no es solamente Manuel Adorni, que lo lamento y me golpea durísimo, primero por la buena relación que yo tenía con él, porque yo le creía y porque representaba una cara novedosa en la política, un recambio y un liberal adentro del gobierno. Pero no es solo él. Me tocó estar en la apertura de sesiones el 1 de marzo en el Congreso y de repente cuando veo el Congreso de la Nación, veo la misma cara de siempre. Las mismas caras de siempre. ¿Cuántos quedaron en el gabinete de ese mejor equipo de la historia que prometió Javier Milei? ¿Dónde está Diana Mondino? ¿Dónde está Pose? Fueron reemplazados por la vieja casta, por los mismos de siempre, por aquellos que incluso pertenecieron a gobiernos que Milei calificaba como siniestros. ¿Pero por qué crees que pasó esto? Mi opinión personal, creo que Javier es un hombre emocionalmente muy débil y se lo terminó comiendo el sistema. Comiendo, tragando, vomitando y volviendo a comer. Ahora, la situación hoy económica, digamos, claramente no está teniendo los frutos que se prometían que iban a estar a esta altura de mandato, ¿verdad? Sí. Ahora, en este sentido social que hay hoy,
con estos tiros en el pie sumado que tiene el gobierno, ¿qué se espera para adelante? Digo, vos sos optimista, ¿entendés que el programa económico, más allá de las definiciones políticas que me vas dando, que el programa económico va a alcanzar, va a lograr los objetivos que se plantearon desde el primer día? Bueno, acá vamos a otra palabra que vos mencionaste hace unos segundos, lo simbólico. ¿No es cierto? Todos los argentinos hemos coincidido a la hora de votar en 2023 que teníamos que hacer un esfuerzo, ponernos la patria al hombro para pagar la fiesta que se hicieron otros gobiernos. El problema es que yo acá no veo ningún gesto de la clase política. Veo a la casta política, veo a la oligarquía política, veo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo y mientras tanto los sueldos de los diputados y senadores van aumentando, son exorbitantes. Los sueldos de los funcionarios públicos son mucho mayores que los sueldos de un y ahora van a ser mucho más altos. No tengo la menor duda. 123% va a ser el aumento que van a dar los ministros. No solamente van a ser más exorbitantes, sino que además van y sacan créditos a los que capaz no puede aspirar cualquier hijo del vecino. Entonces yo no veo gestos. Siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, cuando se encontró en una situación internacionalmente adversa en el año 2020 y dijo, bueno muchachos, vamos a tener que hacer un esfuerzo todos, vamos a tener que implementar ciertas restricciones porque no sabemos qué es lo que está pasando con este famoso virus que vino de Oriente. ¿Y qué hizo? No solamente recortó su salario, sino que recortó el salario de todo su gabinete. Ahora, vos me decís, con ese recorte de salario de gabinete y del propio presidente, ¿vas a pagar todas las deudas, toda la cuenta? No, pero por lo menos simbólicamente le estás diciendo al ciudadano, estoy haciendo el esfuerzo con vos. Esto no está pasando. Nosotros hemos visto como diputadas de la nación, que se meten 6 palos en el bolsillo por no hacer absolutamente nada, le han dicho a los médicos del Garraham, es decir, a profesionales que se dedican a salvar vidas, que si no les alcanza la plata se dediquen a otra cosa. ¿Se entiende? Le están escupiendo en la cara a la gente que se dedica a salvar vidas. Tenemos personal de las fuerzas de seguridad en situación de calle, tipo que salen a recibir un tiro por voz en situación de calle, pidiendo un aumento que además no es no hay plata, un aumento que la ministra Monteoliva les prometió un aumento de un 38%, y les dio un aumento del 2%. Sí, bueno, ahora mira, justamente lo que estás diciendo, porque son porcentajes similares. Cierro con esto, perdón. Entonces, ¿a dónde voy? No hay gestos. Los sueldos de la casta siguen siendo exorbitantes, los sueldos del laburante siguen siendo miserables. Yo te preguntaba, porque, digo, me hablabas de lo simbólico que también lo charlábamos fuera del aire. Ahora, en términos de programa económico, insisto, ¿vos ves que en el corto plazo las promesas que son de gobierno, que es que el salario va a volar, que el trabajo va a empezar a expandirse, que el crédito va a aparecer para todos, no para algunos, ¿estamos a la vuelta de la esquina o no lo ves ni cerca? Quisiera creer que sí, no nos estarían dando las señales de que esto efectivamente va a pasar. El presidente hizo una autocrítica al respecto, creo que es la primera autocrítica que le escuché hacer en mi vida, cuando pierde las elecciones de septiembre del año pasado, diciendo que el gobierno había fallado en explicarle a la gente que el arreglo de la microeconomía iba a tardar un poco más de lo esperado, de lo pensado. Ahora vuelven a prometer a través de las redes sociales, que parece ser el fetiche que tiene este gobierno, únicamente las redes sociales, que hay que esperar un poco, pero que ese rebote va a llegar. La pregunta es hasta cuándo va a poder esperar el pueblo argentino, sobre todo si no vemos ese gesto, eso simbólico de lo que hablaba recién por parte de la casta política. O sea, ¿cuánto más complejo es poder esperar cuando ves del otro lado aviones privados, viajes al Caribe, autos nuevos, casas de country, ¿no? Mucho más difícil se hace. Lo que venimos viendo desde siempre y se nos prometió que eso se terminaba. Digamos, ¿la relación presidente-vicepresidente está terminado? Bueno, como la relación entre Javier Milei y toda la línea fundadora de La Libertad Avanza. Yo creo que si a Victoria Villarroel pudieran hacerle lo mismo que le hicieron a Ramiro Marra o a Diana Mondino, se lo harían. Si la pudieran expulsar, la expulsarían. No pueden porque es la vicepresidente. Pero evidentemente el mileísmo, léase Javier Milei y Karina Milei, que es lo único que queda, le ha declarado la guerra a los propios, le ha declarado la guerra a quienes lo acompañaron cuando no había estructura, cuando no había poder, cuando no había dinero, cuando no había promesa de cargo, cuando no había nada. Cuando a Javier lo trataban de loquito en un panel de televisión, que para mí era un Javier Milei súper digno, el que debatía y el que defendía ideas. Totalmente. Éramos muy pocos los que acompañábamos a ese Javier por una cuestión de convicción y por una afinidad ideológica. No queda nadie. Y si pudieran hacer con Victoria lo mismo que han hecho con
todos los que ya no están, no tengo dudas de que lo harían. Nadie ha sabido explicar cuál es la traición de Victoria Villarroel, cuál fue la traición de Ramiro Marra, cuál fue la traición de tanta gente a la que acusan de haber traicionado. Que trascendió, Sí. perdón, no que traicionó, que Sí. trascendió que era que supuestamente en un momento de debilidad de Milei ella ya tenía puesto el saco para reemplazarlo. Digo, eso es todo, digamos, incomprobable. Vos lo pudiste checar, yo sé que vos tenés buena relación con Pero no la solamente... vicepresidenta. No solamente... ¿Dijo algo respecto de esto? No solamente es incomprobable, sino que han tratado de agarrarse de cualquier cosa para justificar un odio que no saben ni siquiera de dónde viene. Porque para el caso Javier Milei también ha sido muy duro con Mauricio Macri cuando pierde las elecciones en 2019. Y Javier Milei mismo llegó a decir una frase bastante golpista que suponía que Mauricio Macri tuviera que dejar antes el cargo. Digo, a ver, no estoy diciendo que Milei sea un golpista. Fue su opinión, la dio en la televisión y está en su derecho de darla, avalado por la libertad de expresión. Yo después, de hecho, después de ese momento y de varias declaraciones polémicas de Javier, yo decidí apoyarlo. Pero digo, no solamente no creo que haya sido así, y yo no creo que Victoria ni nadie quiera estar pegada justamente a un gobierno que se derrumba. No le conviene a nadie que el gobierno de Javier Milei se caiga o no termine antes de tiempo. Es una estupidez. ¿Qué importancia tiene que hoy la oposición no tenga un candidato claro en su gobierno, en su día a día? Yo creo que en realidad, por lo menos a nuestra generación, lo que debería preocuparle es que no haya un candidato que represente, volviendo a lo que hablaba hace un rato, una verdadera renovación en la política. Un outsider de verdad, una persona joven, una persona que no venga de la política, no la hay, o por lo menos no la hay todavía. Y creo que eso es lo que tenemos que mirar. ¿Por qué estamos viendo siempre las mismas caras? Javier Milei venía a ser una cara nueva, Victoria Villarroel venía a ser una cara nueva. Bueno, Milei decidió rodearse de toda la vieja casta política y declararle la guerra a Villarroel y a todas las nuevas caras de la política. Creo que en lo que tenemos que hacer el foco es en empezar a buscar nuevos líderes, en empezar a replantearnos las verdaderas ideas con las que queremos convivir los argentinos y no pensarlo tanto en términos de partido. A ver si la oposición, si el oficialismo hasta hace muy poco creo que tenía algún que otro buen cuadro político. La oposición seguramente también, no sé bien. A hoy no hay ninguno claro, ¿no? Creo que estaban midiendo a Galperín, eso puede ser interesante, no lo sé, pero no veo una gran renovación en la política, y esto puede que tenga que ver también con que nuestra generación está un poco decepcionada de la política y teme meter los pies en el barro. En una entrevista que dio el presidente el miércoles, creo que fue, con la televisión pública, dijo que la motosierra seguía a full, que seguía digamos, totalmente encendida. Sí. Ahora, esa motosierra siempre se contó que iba a ser contra la casta, que el ajuste lo iba a hacer la casta. Ahora, cuando uno toma los últimos 24 meses de gobierno, nos encontramos que el gas aumentó 700%, que el combustible aumentó más del 1000%, que el transporte aumentó más del 1000%. Entonces, eso claramente no es la casta, ese es el bolsillo de la gente, y el ajuste que implica en subsidios, en menos subsidios para pagar más tarifas nosotros de nuestro bolsillo directamente, nos quita poder adquisitivo. Esto, digo, siempre en las entrevistas de Javier Milei lo decía con mucha claridad que el ajuste lo iba a pagar la casta. Sí. Finalmente, digo, esto no fue tan así. Él en su campaña prometió eso mismo, reivindicando incluso a Robin Hood, desmintiendo el famoso mito que supone que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres, y contando la realidad de Robin Hood, que le quitaba a los poderosos para devolverle al pueblo. Este era el ejemplo que Javier Milei ponía, más sin embargo, hoy vemos exactamente lo que vos decís. Te agrego que el transporte público no solamente está más caro, sino que está con menos frecuencia. Es decir, el laburante viaja hacinado, como si tuviera una lata de sardinas, pagando más caro por un peor servicio. Con tarifas mucho más caras. Y encima con salarios de los choferes que quedaron realmente también bajísimos. Sí, y vemos a los senadores levantar la manito para aumentarse el sueldo a 11,5 millones de pesos, con el agravante de que, y ahí volvemos un poco al problema de Milei con la vicepresidenta y la línea fundadora, con el agravante que en lugar de pasar la motosierra por donde hay que pasarla, le echan la culpa a Victoria Villarroel de estar aumentándole los sueldos a los senadores, cuando Victoria, cuando tuvo la posibilidad, congeló esos sueldos, y no tiene nada que ver la presidenta del Senado con el aumento de los sueldos de los senadores. Son ellos mismos quienes se autoaumentan en un nivel de cinismo y psicopatía total frente al pueblo argentino. Es más, hubo un senador supuestamente libertario que reconoció estar usando a sus asesores
para hacer campaña para él. Para que quiera ser gobernador. Es una locura eso. O sea, no se me ocurre una actitud más casta que esa. Tenemos un corte breve y ya volvemos. Claro. ¿Te parece? Dale, ya venimos. Últimos minutos de Dosis Semanal, estamos charlando con Emanuel Danan, es activista, yo creo que es un futuro político, o sea, milita la política, pero yo digo con cargo, e influencer. Emanuel, me quedan poquitos minutos, te quería hablar sobre los salarios, ¿no? Que también recuerdo mucho, en entrevistas también que yo he tenido, que Javier ha tenido conmigo, hablando de lo que eran los salarios en el marco de su programa económico. ¿Sigue dando entrevistas? No. Qué curioso. No, la verdad es que no. No he podido entrevistarlo aún. Qué pena la falta de pluralidad en un gobierno liberal. Ojalá que lo podamos hacer pronto, ojalá. Seguro. Pero a lo que iba es, recuerdo siempre de mencionar que dentro de su programa económico los salarios en dólares iban a volar y que le iban a ganar rápidamente a la inflación. Sí. Lo que nos encontramos hoy es que tenemos una inflación todavía en torno al 30% anual y que el dólar está cada vez más barato. Quiere decir que estamos teniendo una inflación corriendo en dólares, ¿sí? Al 30%. En la entrevista también, esta del miércoles pasado, dijo que los salarios, y también lo tuiteó, que los salarios, y dice para todos los economistas ignorantes y demás, que el salario le sigue ganando a la inflación. Vos estás en la calle, venís, vas a varios canales, estás laburando en streaming, y aparte tenés tus conferencias y tus charlas, estás todo el día en la calle. ¿Vos sentís que el salario en general le está ganando a la inflación, al poder adquisitivo, hoy es mayor? No, hay mucha gente que te dice que no llega ni al día 15 del mes. No a fin de mes, no llegan al día 15. Me preocupa en dónde está la mente del presidente, hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Porque estas promesas él las viene haciendo, los argentinos entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo, entendemos que venimos de gobiernos que han sido verdaderamente mediocres, cuanto menos, pero volvemos a lo mismo de siempre. Nuestro bolsillo está sufriendo, nuestro bolsillo está padeciendo, el de la oligarquía política no solamente sigue intacto, sino que recibe créditos, recibe aumentos de salarios. Yo no veo que lo que el presidente prometió respecto de los salarios volando en dólares se esté cumpliendo. Y no veo al presidente trayéndonos calma, advirtiéndonos cómo esta situación se va a revertir. Lo veo más pendiente de ir, no sé, a besar el muro de los lamentos, a encender la antorcha de la independencia de un país que no es el nuestro, de ir a sacarse una foto con el presidente de Estados Unidos, más que por lo que está pasando en la Argentina. Tiene que ver también con esta renuncia explícita a las ideas que él vino a reivindicar. Todo lo que estamos hablando se resume en su renuncia a las ideas liberales, en su renuncia a las ideas de la libertad. ¿Cómo? Bueno, estamos hablando de cómo la casta política se sigue beneficiando a costa del pueblo, de cómo quienes vinieron a prometer austeridad se suben a aviones privados, de cómo se siguen aumentando el salario mientras el laburante no llega a fin de mes, de cómo reemplazaron a la línea fundadora de un espacio que venía a renovar y a traer ideas liberales por la vieja casta política, los Scioli, los Pareja, los Vera, los Gianni, los Quintar de la vida, y un sinfín de etcétera, que se me ponga a darte la lista de casta que hay hoy adentro del gobierno, terminamos el programa pasado mañana. Entonces, tiene que ver con lo mismo. Se renunció a lo que se venía a hacer. Y nosotros tenemos que aceptar eso, porque si no lo aceptamos nos vamos a frustrar. Si no lo aceptamos, vamos a tirar por la borda las ideas que Milei venía a representar, que son las mejores ideas del mundo, que han llevado la prosperidad a todos los países, y vamos a creer que el liberalismo es esto. Cuando el liberalismo es lo que hizo grande a nuestro país, te diría fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Tenemos una constitución liberal escrita en 1853, fundada en los mejores principios que pueden existir, en los principios que han traído prosperidad a todos los países donde esos principios se han aplicado. Y tenemos que entender que esto no tiene nada que ver con eso. Se ha renunciado a eso, se ha renunciado a esas ideas, y lo que quedó es esto que estamos viendo. Yo te pregunto a vos, ¿cuál es la ideología del mileísmo? Bueno, hoy no está tan clara. Gracias, Emanuel. Por favor, gracias a vos. Gracias por haber venido. Y gracias a ustedes, como cada domingo, por estar del otro lado. Chao.